El tema de la serpiente es algo difícil de entender, puesto que hemos sido enseñados de tal forma que lo escrito en la Biblia debe ser interpretado literalmente. Sin embargo, no entendemos la profundidad del pensamiento hebreo, puesto que con el pensamiento hebreo es que se han creado los libros de toda la Biblia. Aunque parece ser que en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, en la mayoría de los libros, y según nos han enseñado, el Nuevo Testamento es más bien un libro griego, un libro escrito en griego y naturalmente también derivado del pensamiento griego. Esto contrasta con toda la escritura llamada la ley, lo antiguo, puesto que es algo basado en el pensamiento hebreo. El pensamiento hebreo vemos que pasa de lo que conocemos como Antiguo Testamento, pasa al Nuevo Testamento con personajes hebreos. Todos los personajes, inclusive que escribieron los libros, eran hebreos, conocedores del hebreo, conocedores de toda la ley y de todos los detalles de lo que se hace en el templo, o se hacía en el templo. Y además tenemos rastros de que en las cuevas del Qumran, en la época de Jesús, alrededor de esos años, los esenios escondieron muchos libros, muchos rollos, alrededor de 1500 rollos en las cuevas del Qumran, con un altísimo porcentaje de rollos escritos en hebreo. Hay pocos, contados, son los escritos, los rollos escritos en el idioma griego, lo cual de alguna forma nos confirma que los textos del Nuevo Testamento debieron haber sido escritos en el lenguaje hebreo y al menos con el pensamiento hebreo bajo esa perspectiva hebrea que viene apareciendo desde hace 3500 años atrás. Este pensamiento hebreo es muy rico en simbolismos y no es de extrañarse, puesto que toda la literatura antigua ha utilizado símbolos para poder referirse a diferentes aspectos. Es decir, resulta difícil entender que los libros antiguos sean historia, que narren hechos históricos, cuando en la antigüedad era muy frecuente que el pensamiento sea transmitido con la utilización de los símbolos. En ese tiempo, la gente no tenía tiempo para estar dedicada a los quehaceres actuales de la tecnología, sino que tenían el tiempo suficiente para mirar los astros, para mirar la naturaleza y para extraer de todas estas cosas naturales, de, eh, de toda la belleza que se encontraba en su alrededor, extraer símbolos con los que contaban historias. Y es por ello que cuando se cuenta la historia del Jardín del Edén, en realidad esta historia ya está presente en algunas otras civilizaciones. Cuando la Biblia cuenta la historia del Arca de Noé, esta historia ya estuvo presente mucho tiempo atrás en otras civilizaciones. La historia del libro de Job, la historia de Moisés, etcétera, todas tienen una característica común de aparecer ya con anticipación, con anterioridad a las historias bíblicas. Pero ¿cuál es la característica entonces de la Biblia?
¿Por qué la Biblia utiliza esas historias para contarnos algo relacionado a la espiritualidad? Y allí se encuentra precisamente el, eh, la diferencia o la riqueza de la Biblia. La Biblia utiliza historias que ya son conocidas para esos tiempos en que fue escrita la Biblia, pero las utiliza como que pareciera que estuviera relatando algún dato histórico, pero esconde, dentro de esas historias, esconde la profundidad de la espiritualidad. Es decir, lo que está relatando la Biblia no se trata de historia, no se trata de contarnos acontecimientos, sino se trata de esconder en esos relatos lo que conocemos como la espiritualidad. Y es así como llegamos al tema del jardín del Edén, en donde aparece, curiosamente, una primera pareja y en medio de esa naturalidad de una primera pareja inocente, aparece una serpiente. Y es una serpiente, además, parlante, es decir, que tenía la capacidad de hablar. Y esta es una de las dos únicas historias que encontramos animales en la Biblia que hablan. Algún momento nos referiremos a una burra que fue capaz de regresar y encararle a un profeta que iba aparentemente a maldecir a Israel, un profeta pagano. Pero estas dos historias de animales parlantes están estrechamente relacionadas para que podamos encontrar precisamente historias espirituales que están escondidas dentro de estas historias literales. ¿Qué ocurre con la historia de la serpiente? Vamos a recordar un poquito. La serpiente del jardín del Edén aparece eh, para engañar a dos primeros habitantes de la tierra. Y aparentemente les dice cosas que son verdad, porque les enfrenta y les dicen, esto no puede ser así, lo que les había dicho Dios de que no coman, en verdad, si comen ustedes, van a tener vida eterna. Y esto no era una mentira. Pero si vamos a la pregunta inicial, ¿quién y por qué razón, por qué motivo puso en el jardín del Edén, en la mitad del jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal y también el árbol de la vida? Los sabios, para de alguna forma analizar también la espiritualidad, se preguntan y dicen, ¿fue el creador mismo el que puso el árbol del conocimiento del bien y del mal en el centro del jardín, pero les puso a la mano de estos dos personajes? Si el creador hubiera imaginado, porque pensamos de que el creador no lo sabía, si el creador hubiera imaginado que Adán y Eva iban a pecar, les hubiera puesto el árbol de la vida más lejos, por ejemplo, en una montaña. Y el pecado ocurre en el primer día del aparecimiento del hombre, en el sexto día de la creación, y de acuerdo a los cálculos de los sabios, el ser humano, el Adán, peca alrededor de las 3 de la tarde. Por supuesto, todo esto es una alegoría. Y dicen los sabios, si Adán hubiera esperado simplemente hasta que llegue las 6 de la tarde en la que inicia un nuevo día, porque recuerden ustedes que los días bíblicos inician con el ocultamiento del sol. Cuando el sol se oculta y viene la noche, ese es el inicio del siguiente día.
Es decir, el Adán peca en el sexto día de la creación. ¿Qué día corresponde al sexto día? El día viernes, porque el séptimo día bíblico es Shabbat. El séptimo día es el día que nosotros lo conocemos como sábado. El Adán y su esposa Eva pecan a las 3 de la tarde. Si el Adán, el ser humano, hubiera esperado tan solo 3 horas más y llegaba ya el Shabbat, en el Shabbat le hubiera sido permitido comer el árbol del conocimiento del bien y del mal y no hubiera sido pecado y hubiéramos vivido para siempre. Por supuesto, dijimos, todas estas son alegorías, porque de todas maneras, cuando hablamos de la creación, el relato de la creación no está hablando de lo que nosotros conocemos como la creación de esta tierra en donde vivimos y de esos cielos que están sobre nosotros. El relato de la creación es un relato simbólico que encierra una estructura que desde luego que funciona desde el principio y sigue funcionando actualmente. ¿Qué significa esto? Sabios hebreos aún enseñan todavía que el primer verso de la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nuevamente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En realidad, esto también son símbolos. Cuando en la Biblia menciona los cielos y la tierra y cuando los sabios enseñan de esta forma los cielos y la tierra, están hablando de dos grandes grupos llamados las facultades intelectuales, la inteligencia, la sabiduría y las facultades emocionales. Es decir, la creación primero aparece como estos entes fundamentales que son las facultades intelectuales, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, la luz. Y curiosamente, por eso vemos que en el primer día de la creación dice, y dijo Dios, sea la luz, cuando se refiere a las facultades intelectuales y al conocimiento que resulta de las facultades intelectuales. A esto se le conoce cuando después se dice, porque todo lo que hizo Dios lo hizo por medio de la palabra. La palabra está escondida precisamente dentro de estas facultades intelectuales. Las facultades intelectuales que tienen que sumergirse para trabajar la tierra. Es por eso que cuando Dios les expulsa del jardín del Edén, le dice al Adán, porque tienes que trabajar la tierra con el sudor de tu frente. Un labrador que va a sudar únicamente la frente. Un labrador que tiene que trabajar su tierra interior, su reino interior. ¿Con qué debe trabajar su reino interior? Con la inteligencia, con la sabiduría que el Creador ha provisto. A estos podemos resumir, a estos elementos, podemos resumir y reinterpretar, y ahora vamos a pasar a una interpretación hebrea de esta creación, de este jardín del Edén, en un documento que, en el que vamos a notar que la creación, en el sexto día, cuando el Creador crea al ser humano, en realidad, cuando aparece en la Biblia Adán, y vamos a ver que en algunas versiones de la Biblia aparece Adán
con una nota al pie de página que dice, aquí se refiere a humanidad. Es decir, cuando el creador crea al ser humano, está creando a la humanidad entera, a todos nosotros, incluyéndonos a nosotros ahora. Porque la creación del hombre no se trata de una creación del hombre físico, se trata de la creación de lo que conocemos como nuestra alma. En el principio, nos crea a todos nosotros y las palabras, la forma en que están escritas, denotan cierta particularidad que tenemos que entender a la luz del pensamiento hebreo. Es decir, comenzamos. El Adán, el Adán, lo que está traducido como hombre, que en realidad debería ser humanidad, y que tiene que ver con la humanidad entera. Este ser humano está formado o estructurado de alguna forma con ciertas divisiones. Si vamos al texto de Génesis 5:2, el libro de Génesis 5:2 dice, y creó Dios al hombre, vuelve a repetir la creación, dice, y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó y los puso por nombre Adán. Es decir, hemos dicho que Adán se refiere al ser humano, pero ahora vamos también a resolver este enigma en Génesis 5:2 cuando el creador dice, o el relato dice respecto al creador, y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, y los puso a los dos, los puso por nombre Adán. Es decir, el Adán cuando aparece, aparece en forma de humanidad, pero también aparece en forma de los dos. Aparentemente, el varón se llamaba Adán y la esposa se llamaba Eva, en hebreo, Javá. Pero Génesis 5:2 dice, a los dos les puso por nombre Adán. Esto, de alguna forma, es o tiene que ser interpretado de una forma diferente. Es decir, esto es una alegoría del proceso de creación. Y este proceso de creación no es un proceso que ocurrió en tiempo pasado, que ocurrió hace 6.000 años con el inicio de la primera pareja en el jardín del Edén. En realidad, la Biblia tiene que interpretarse como una creación continua. ¿Qué significa continua? Continua significa que esa creación sigue siendo el día de hoy. Nosotros seguimos siendo creados. La creación no ha terminado. Seguimos siendo formados por el Creador. No somos un ser terminado. Esa terminación tiene todavía que darse porque no estamos perfectos todavía. Estamos viviendo en este mundo para irnos perfeccionando. Y en este proceso de creación, en la terminología hebrea se llama Adán, la forma que está escrito aquí, Adán, en hebreo, tiene 3 letras, Aleph, Dalet y Mem. Recuerden, el hebreo se lee de derecha a izquierda. Es decir, tenemos que recordar que el hebreo, el pensamiento hebreo, la escritura hebrea es diferente a la nuestra. El pensamiento también es al revés de lo que nosotros pensamos. La escritura se escribe de derecha a izquierda y también el pensamiento que nosotros tenemos difiere. No tenemos que pensar de una forma occidental.
tenemos que remitirnos al tiempo hebreo, a los sabios hebreos, a la forma que tenían de pensar para conocer de qué se trata la historia. Entonces, el ser humano está formado por algo que se llama Adán y en realidad, desde la interpretación bíblica hebrea, el Adán corresponde a la parte masculina de nuestra alma, digamos. A esta parte masculina se le asocia nuestras facultades intelectuales. Facultades intelectuales que también se les llama cielos. Ahora, si aquí están los cielos, el ser humano tiene también algo que se le conoce como el cuerpo. Y aquí en el cuerpo, en el centro del cuerpo, está el corazón. Y debido a que aquí está el corazón, estamos hablando en terminología psicológica, en terminología simbólica. Esto que contiene el corazón, aquí se alojan las emociones. Por tanto, Eva son nuestras emociones o representan nuestras emociones. Cuando la Biblia habla de Adán y Eva, está hablando de cada uno de nosotros. Adán, el varón o los cielos, las facultades intelectuales. Eva, nuestras emociones, nuestras facultades emocionales y también el aspecto femenino de nosotros los seres humanos. Es decir, a estas emociones se les da una tonalidad femenina. A las facultades intelectuales, al razonamiento, vamos a poner aquí razonamiento, al razonamiento se le da una característica masculina. A las emociones se les da una característica femenina y en hebreo a esta característica femenina, traducida al español le pusieron hebreo, en hebreo es Javá. Javá que se escribe con esta letra Het, Baf y Hei. En algún momento hemos de analizar qué significa y por qué está escrito en rojo. Por ahora no hay problema, podemos ponerle el mismo color para no confundirnos. Vamos a poner el mismo color negro, pero el color rojo estaba justamente asociado a la emocionalidad. El corazón se pinta de color rojo. Pero bueno, nosotros tenemos facultades intelectuales, facultades emocionales, pero hay también algo que se le conoce como las facultades pragmáticas o de acción, a nuestras acciones. ¿Sí? A estas acciones que están representadas o simbolizadas por nuestro vientre, en donde se aloja el hígado, en donde están nuestras vísceras. Estas vísceras corresponden a un estado primitivo del ser humano. En realidad, todo esto que estamos viendo se puede mirar también desde otra perspectiva en nuestro cerebro. En nuestro cerebro hay un cerebro humano que es el cerebro más evolucionado, el más grande. Interiormente hay algo más pequeño que viene
de nuestro estado animal, que se conoce como los mamales, de los, eh, de los animales como las vaquitas, las granjas, todos los mamíferos, pero más en lo profundo de nuestro cerebro existe un cerebro interior que se le conoce como el, el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano está directamente conectado con nuestra columna vertebral y es el cerebro más primitivo nuestro y que de alguna forma viene desde nuestro estado de serpiente. Es decir, los animales cuando comenzaron a aparecer sobre la faz de la Tierra, primero aparecieron los reptiles y luego van formándose los otros animales más evolucionados como los mamíferos y posteriormente aparece el ser humano. Pero si nos damos cuenta, este desarrollo del cerebro humano no ha hecho desaparecer este cerebro reptiliano, sino que ha aparecido alrededor del cerebro reptiliano un cerebro mamífero y un cerebro encima de este mamífero que es el cerebro del ser humano. Por tanto, esta misma representación en nuestro cerebro psicológicamente se asocia a las facultades intelectuales, a nuestras facultades emocionales y a nuestras facultades pragmáticas. Curiosamente, en la psicología también se habla de eh, ciertas terapias actualmente, terapias conductivas, eh, cognitivas y de nuestro comportamiento. Es decir, en la psicología se conoce que nosotros, los seres humanos, tenemos ciertas capacidades cognitivas y sobre nuestro comportamiento. Entonces, a estas capacidades cognitivas se le llama Adam, la inteligencia, el razonamiento. A estas facultades emocionales se le conoce como Eva y a estas facultades pragmáticas se les asocia eh, al cerebro reptiliano a una serpiente. Pero la serpiente ha sido fundamental en el proceso de nuestra evolución en el planeta Tierra, de nuestra supervivencia en el planeta Tierra. La serpiente, los reptiles aprendieron a sobrevivir sobre cualquier amenaza. Es decir, la serpiente es un animal que está siempre pendiente, un reptil está siempre pendiente de su entorno y lo que le interesa a un reptil es sobrevivir por encima de cualquier otra circunstancia. En la Biblia, a esta serpiente se le conoce como Nahash. Nahash que se escribe con una letra Nun, una letra Het y una letra Shin. Pero en el análisis de las escrituras desde la perspectiva hebrea, hay una herramienta que permite analizar las palabras utilizando sus valores numéricos. Cada letra en realidad está asociada a un número, puesto que el hebreo no contiene números. El alfabeto hebreo no contiene números. Es por ello que cuando se van a escribir números se utilizan las letras en una forma similar a, a los números romanos. Los números romanos se escriben con letras.
porque cada letra tiene un valor asociado, un valor numérico asociado. Por tanto, la palabra Nahash, si nosotros encontramos su valor sumando los valores de sus letras, la palabra Nahash tiene un valor de 358. Ahora, ¿qué significa 358? Hay una palabra que tiene el mismo valor numérico y es precisamente la palabra Mashiach, que se traduce como Mesías. Esta palabra Mashiach, se escribe con una letra Mem, con una letra Shin, con una letra Yud y con una letra Het. Si asociamos estos números equivalentes de cada una de ellas, la letra Mem vale 40, la letra Shin vale 300, la letra Yud vale 10 y la letra Het vale 8, encontramos que el valor de esta palabra es curiosamente el mismo valor de Nahash. Una de las interpretaciones que está basada en estos números es extraer el mínimo valor de estos dígitos numéricos. Tenemos 358. 3 más 5 es 8 y 8 más 8, 16. Por lo tanto, la suma de estos dígitos da 16. Si reducimos el valor de 16 a un solo dígito, tenemos un valor de 7. El valor de 7 significa que ustedes recordarán que en la Biblia el número 7 está asociado a la perfección. El número 7 es 7 días de la creación. El séptimo es la perfección del ser humano. Hay 7 columnas en el templo. Hay muchos sietes, los 7 espíritus de Dios, etcétera, pero también hay muchos sietes que aparecieron en nuestra naturaleza y en nuestras costumbres, como son los 7 días de la semana, las 7 notas musicales. Entonces, cuando hablamos del número 7, estamos asociando a la perfección también del Mesías. Y recordamos, por ejemplo, en el hebreo el número 7 corresponde a lo que se conoce como la mujer virtuosa. En un video anterior dijimos que ah, la mujer virtuosa es el símbolo de la redención. ¿Por qué la mujer es el símbolo de nuestra redención? Porque también se asocia al mismo creador. Mismo creador para nosotros es también una madre. En la misma forma que la naturaleza se le conoce como la madre naturaleza. Y de allí procedemos. ¿Por qué entonces el número 358 de Mashiach es igual a la serpiente Nahash? Se dice, los sabios dicen que el ser humano tiene un potencial muy grande en nuestras vísceras, en nuestro hígado, en lo que se conoce como la serpiente. De hecho, nosotros vemos que de allí, de alguna forma, se asienta todos los seres vivos, todos los animales, sobre un cerebro reptiliano, porque esto nos ha permitido sobrevivir. Los sabios dicen también que hay la serpiente corresponde a una fuerza que es la que nos lleva hacia abajo. ¿Qué se entiende por abajo? En la escritura, el arriba y abajo está asociado a la espiritualidad. No tiene nada que ver con lo que está aquí arriba.
y con lo que está aquí abajo, abajo de la tierra. Lo que está arriba son las circunstancias divinas, lo supremo, lo superior. Lo que está abajo es la oscuridad. Lo que está abajo es la podredumbre. Lo que está abajo son las circunstancias que no nos corresponde estar. Cuando decimos que una persona ha subido a un cargo importante, por ejemplo, y estando allí en algo de importancia, a veces decimos que ha caído, por ejemplo, en la cárcel. Cuando alguien va a la cárcel, decimos ha caído en la cárcel. También cuando alguien ha cometido algún pecado, decimos ha caído en pecado. Por tanto, los términos son relativos a la espiritualidad. El arriba y abajo tienen que ver con la espiritualidad. Cuando decimos los cielos están arriba, no significan estos cielos en donde están las nubes, sino corresponden a los estados supremos y divinos que tenemos que alcanzar. Pero cuando decimos que hemos caído, hemos tropezado, ¿caemos a dónde? Abajo. Y en ese lugar, en el lugar de sufrimiento, en el lugar de oscuridad, es un estado espiritual, no es un estado físico. Nahash, la serpiente, es algo que nos jala hacia abajo, como la gravedad. Jala hacia lo profundo, hacia la oscuridad. Pero hay una energía equivalente, similar en fuerza, que nos eleva. A eso se le conoce como Mashiach, la luz que nos eleva, que tiene la misma fuerza de la serpiente. Es decir, de alguna forma nosotros tenemos en nuestra interioridad el potencial equivalente que es igual al potencial de la luz. El potencial para caer como el potencial para subir. Ahora, ¿cuál de los dos hacemos caso? Esta serpiente que aparece en el primer jardín, en el jardín del Edén, el jardín del Edén, por tanto, si estamos hablando que corresponde a nuestra interioridad, ¿en dónde está el jardín del Edén? El jardín del Edén está en nosotros, en nuestra propia interioridad. Y es aquí que se da la lucha que conocemos como la gran lucha contra las fuerzas celestiales de las que habla la Biblia, porque no tenemos lucha sino contra huestes y potestades de maldad en las regiones celestes. En realidad eso se debe interpretar como simplemente una lucha en nuestra interioridad, en nuestra espiritualidad. Porque la única lucha posible, la única guerra posible es la guerra interior. Todas las otras guerras son fruto del egoísmo. La única guerra que el Creador permite es la guerra interior, la guerra contra mi inclinación al mal. Esta serpiente representa la inclinación al mal, pero tiene el mismo número equivalente al potencial de ascenso hacia la luz. Ahora nosotros vemos de que en la Escritura esta misma figura de la serpiente aparece curiosamente en el desierto. Cuando Moisés está llevando al pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida, un camino que de todas maneras tomó 40 años. eh, Allí en el desierto hay muchísimas serpientes y se tuvieron que enfrentar a estas serpientes y el Creador le dice a Moisés que tiene que construir una
levantar una serpiente de bronce. Para ello, veamos. Dice en Números 21, o desde el verso 8, Números 21, 8, y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora, que en realidad en otras versiones simplemente dice una serpiente de bronce, y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que se ha mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Si nosotros nos trasladamos ahora a desmenuzar, estudiar, escudriñar la escritura en su versión hebrea, aquí tengo una versión hebrea, eh, esta serpiente, la serpiente vemos que tiene precisamente ah, la, las letras hebreas de Nahash. Vamos a hacerle un poquito más grande para que puedan mirarla. Nahash. Nahash es serpiente. Y vamos a ver además este metal que está puesto aquí, está traducido en otras versiones como serpiente de bronce. Esta serpiente de bronce tiene también las mismas letras que Nahash. Nahash más una letra Taf que le da cierta estructura de pertenencia. Eh, de alguna forma se repite esto de Nahash, Nahash. Por eso precisamente aquí aparece una serpiente de metal o de bronce. Este de es o corresponde a esta letra Taf. Por tanto, si le quitamos este de, aquí aparece serpiente, Nahash, serpiente, serpiente, dos veces serpiente. Cuando encontramos esta repetición en la escritura, repetición que es característica del pensamiento hebreo, esa repetición nos muestra algo escondido allí. La primera razón que nosotros encontramos de la repetición es de que esto es un texto hebreo, eminentemente hebreo. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo? O tiene al menos fundamentos hebreos, porque tiene estas repeticiones en las palabras de Jesús, en hebreo Yeshua, en Mashiach. Él solía decir, de cierto te digo. Por ejemplo, esta es una confirmación de que el texto es o viene de un pensamiento hebreo. Aunque parezca que haya sido escrito en griego, aunque la tengamos escrito en español, traducido al español, de todas maneras aparece esta repetición. Y esta repetición, aquí, por ejemplo, es una confirmación. Es una confirmación de este carácter de la serpiente. Esta serpiente, el bronce, tiene las mismas letras de serpiente. ¿Esto qué significa? Que de alguna forma esté escondido aquí, en esta serpiente está escondido Mashiach. ¿Por qué? Porque vimos que Mashiach tiene el mismo valor numérico que serpiente. Entonces, cuando aparece aquí y dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce, esto de bronce es una alusión al Mashiach. Una serpiente, de qué está constituido? ¿De qué metal está constituida la serpiente? Está constituido de luz. Una serpiente de luz. Una serpiente equivalente a Mashiach. Es lo que quiere decir. Y es por eso que esta serpiente que es levantada en el desierto
esta serpiente salvaba a quien la miraba. ¿Por qué tuvo que utilizar Moisés una figura de una serpiente para salvar, para que la gente se salve? Por supuesto que esta historia también es una alegoría. ¿Por qué no podemos pensar de que el Creador haya permitido que su pueblo haya tenido que divagar 40 años en el desierto y morirse todos para que únicamente sus hijos puedan entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida? En realidad hay muchos aspectos allí que preguntarse y en realidad tenemos que darnos cuenta que todas estas son alegorías correspondientes a una descripción de nuestra espiritualidad. Por tanto, esta serpiente es el potencial interno que nosotros tenemos para transformar esa oscuridad. Ese potencial tiene el mismo valor que la oscuridad. Ese potencial es capaz de ir difuminando, de ir transformando esa oscuridad, cada una de esas moléculas, digamos, de esos estados de oscuridad en luz. Ese es el trabajo de Mashiach, transformar nuestra oscuridad en luz. Ese es el trabajo de la redención. Por eso nosotros vemos que a lo largo del desarrollo de lo que conocemos como ley, que fue dada a Moisés, y me dice, y dice la ley que tienen que construir en el templo un altar. ¿De qué metal tenía que ser construido el altar? De bronce. Utensilios, ¿de qué metal tenían que ser construidos? De bronce. Muchos objetos que fueron construidos en el templo fueron construidos de bronce. Y no solo en el templo, sino lo que conocemos como el tabernáculo, es decir, el templo eh, que podía moverse, que podía ser transportado en el desierto, el templo móvil que le fue dicho a Moisés que construya. Muchos de los utensilios del templo tenían que ser construidos de bronce. ¿Por qué? Porque dentro de esta palabra bronce está el material, el verdadero material que constituye esos utensilios del templo. Y como hemos hablado también, cuando el Creador le dice a Moisés, construyame un templo. ¿Para qué debía construir el templo? En el mismo verso está escrito la respuesta de para qué. Nosotros creemos que hay que construir un templo de paredes. ¿Para qué? Porque allí habita el Creador. El templo de Jerusalén, en donde ellos construyeron, Salomón construyó, y allí hay un lugar santísimo en donde habían unos ángeles custodiando las famosas leyes del, la ley, las tablas de la ley, escritas por el mismo dedo del Creador. Esas tablas que ventajosamente no aparecen ahora por ninguna parte, si aparecieran nos dieran rienda para la idolatría. Pero decía, afortunadamente no aparecen porque son una alegoría. Ese templo que dice el Creador, construyame en un templo, en Éxodo 25 dice, ¿para qué? Y yo moraré en medio de vosotros. Es decir, el templo que hay que construir está en nuestra interioridad. El templo que tenemos que construir está también en la construcción de todos nosotros. El lugar en donde va a morar el Creador no es en ningún templo hechos por manos de hombres.
El Creador no habita en templos hechos por mano de hombres. El Creador, ¿en dónde habita? El Creador habita en nuestro templo interior. Y es por eso que el Nuevo Testamento confirma y dice, ¿o acaso no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Sagrado? Entonces, cuando la Torá habla de serpiente y como en este caso utiliza las palabras Nahash repetidas, lo que nos está diciendo aquí es de que esta serpiente de bronce estaba constituida del mismo valor de la luz de Mashiach, porque es esta luz la que de alguna forma tiene que salvarnos. A esa serpiente es la que tenemos que mirar para redimirnos, como estamos viendo en nuestras enseñanzas del libro de Ruth. Por ello, la serpiente tiene el mismo valor, el numérico, que es el potencial de la luz. Y a lo largo de toda la Biblia, a quien se va a vencer es a la serpiente, esta serpiente que dice que estuvo en el jardín, que es la misma serpiente que aparece del principio hasta el fin, hasta el Apocalipsis, a la que tenemos que vencer. Pero ¿cómo tenemos que vencer con una serpiente de bronce que es Nahash Nahash? Es decir, sabemos de que ahora esta serpiente, la primera, se transforma en una serpiente de luz. Una serpiente, en este caso de bronce, y curiosamente aparece esta serpiente de bronce. ¿Qué vemos nosotros en el bronce? En el bronce, cuando está limpio, el bronce brilla, es refulgente, tiene una tonalidad rojiza, amarillenta. Y cuando esta serpiente ahora ha sido iluminada por la luz de Mashiach, se transforma en también una luz. Y es por eso que el modelo de nuestra redención dice, tenemos que ser a la estatura del varón perfecto. El varón perfecto es serpiente, serpiente, o una serpiente de bronce a la que tenemos que mirar. De manera que cuando estudiamos estos aspectos simbólicos de la Torá, no tenemos que pensar en quedarnos en los aspectos literales y, por ejemplo, pensar también de que esta serpiente es un animal que antes caminaba, antes hablaba y después, gracias a la maldición del Creador, ahora se arrastra sobre la tierra y ya no habla más. Pero esto de arrastrarse sobre la tierra, ¿qué significa? Que nuestro comportamiento, que está simbolizado por esta serpiente, nuestras funciones primitivas, tienen que arrastrarse sobre nuestras emociones. Tienen que labrar, tienen que trabajar estas emociones para juntos transformar esta interioridad preciosa dentro de nosotros que al ser transformada, en realidad se convierten en la mujer virtuosa. El valor más preciado del ser humano es este aspecto femenino llamado mujer, llamado Eva, y que está representado por una mujer virtuosa. Y curiosamente también, que ahora hablamos de una mujer virtuosa, está representado por una madre. ¿Qué ser más divino que una madre para que represente el modelo de la redención? Y quizás de alguna forma esto hizo que el pensamiento cristiano primitivo, que se conoce como el catolicismo,
tuvo que buscar entre todas las figuras de la Biblia, romper los esquemas para crear una madre de Dios, porque de alguna forma le hacía falta ese aspecto femenino. Y ahora nosotros vemos que en realidad ese aspecto femenino está precisamente representado por el mismo creador. El modelo de nuestra redención es el modelo de el varón perfecto, que en realidad ya no es varón perfecto, sino una mujer virtuosa, porque la mujer virtuosa es la dadora de vida. ¿Qué más grande modelo que una madre para que sea el modelo de nuestra redención?